Hay historias que parecen ficción y en las que hay que aclarar que están basadas en hechos reales. Esta es una historia real en la que hay que aclarar que no hay nada de ficción. La historia de la persecución a un banco y a un país. Esta es la historia de cómo el Estado español recurrió a sus cloacas para hundir el movimiento independentista. Lo hizo a través de la denominada Policía Patriótica, en lo que se conoció como Operación Cataluña. Y con sus maniobras, la Policía Patriótica se llevó por delante a personas, empresas y entidades que no tenían nada que ver con el movimiento. Una de esas víctimas colaterales fue Banca Privada de Andorra, así como su filial, Banco Madrid. Ambas acabaron intervenidas, liquidadas y, de rebote, Andorra, que se vio afectada. Esta es la historia de la Operación Andorra. Todo empieza en el año 2010. Ese año suceden dos cosas en paralelo que acabarán confluyendo. Tras 4 años esperando una sentencia, en junio de 2010, el Tribunal Constitucional anula buena parte del Estatut de Cataluña. Aquello provoca una reacción política y ciudadana que, a base de manifestaciones y de resultados electorales, acabará desembocando en el conocido procés independentista, que culminó el 1 de octubre de 2017. Aquel 2010, una agencia de espionaje organiza un almuerzo en un restaurante, La Camarga de Barcelona, entre Alicia Sánchez Camacho, líder del PP de Cataluña, y Victoria Álvarez, expareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor de Jordi Pujol. En la conversación, Álvarez asegura que Pujol Ferrusola sube y baja de Andorra con bolsas. La grabación queda en un cajón hasta 2013. Vicky, en el caso que ahora pudiéramos hacer algo con todo esto, tú y esta comida no la hemos tenido. No, evidentemente. Yo iría directamente a Fiscalía y a quien conocemos de Fiscalía. Policía, cosas, ¿eh? Policía no podemos ir porque policía están todos, bueno, ya has visto y además. Mira, hay un tema muy fácil. Yo no sé hasta qué punto se trata. Yo te puedo dar unos números de teléfono de Jordi que simplemente se hacen escuchas y se va a saber todo. Yo iba sabiendo quién iban a detener antes que nada. Yo informaba a Rajoy y a Armadas y fueron al domicilio de Jordi Pujol, hijo. El movimiento independentista vivió una primera etapa de crecimiento entre los años 2010 y 2014. En ese periodo, Artur Mas se convirtió en presidente de la Generalitat y su formación, Convergència Democràtica, pasó de postulados nacionalistas a postulados independentistas. Incluso su fundador, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat durante 23 años, manifestó públicamente que a Cataluña no le quedaba más remedio que ser un Estado independiente. Aquello acabó de encender las alarmas en el Estado español, que puso en marcha una maquinaria para acabar con este movimiento. Y para ello utilizó recursos visibles y recursos fuera del radar. Tal como hizo en los años 80 con los GAL, en la lucha contra ETA, esta vez el Estado volvió a utilizar un grupo parapolicial para hacer la guerra sucia contra el independentismo. Este grupo parapolicial se autodenominó Policía Patriótica y tenía implicados a varios altos mandos policiales españoles que operaban al margen de la ley, con fondos reservados y con el consentimiento de la cúpula del gobierno. Uno de los máximos responsables es Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016. Entonces, más información, esta conversación no ha existido. No ha existido, por supuesto. Esta verdad no ha existido. ¿Está claro? El ministro no sabe nada del tema. No sabe nada, eso... Y estamos entre caballeros, por tanto, distribuidores del Estado. ¿Está claro? El ministro no sabe nada. Yo no he hablado nada nunca. El ministro no sabe nada. Está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, no hablaría en estos términos. Está claro, ¿verdad? Por eso yo negaré incluso bajo tortura no ha existido. Buena parte de esta actividad de la Policía Patriótica la hemos conocido porque en los últimos años se han ido filtrando documentos internos y grabaciones que la acreditan. También hemos podido conocer sus métodos. El más utilizado fue el de propagar rumores o noticias sin confirmar que provocaran investigaciones judiciales. Estas investigaciones judiciales totalmente prospectivas se tradujeron en medidas cautelares lesivas para los investigados, como por ejemplo congelación de cuentas bancarias, prohibición de actividad empresarial o retirada de pasaporte. Además de estas consecuencias, la apertura de casos judiciales provocaba un desgaste reputacional entre los investigados, así como desgaste político al movimiento independentista. Una de sus primeras actuaciones fue durante las elecciones catalanas de 2012, que apuntaban a una mayoría absoluta de Artur Mas.
La policía patriótica orquestó un golpe de efecto que llegó a alterar esos comicios. Unos días antes de la votación y en plena campaña electoral, el diario El Mundo publicó que Artur Mas y Jordi Pujol tenían dinero en Suiza y Andorra. Convergencia acabaría obteniendo menos diputados de los que tenía y se atribuye a la aparición de esta noticia. Unos años más tarde se sabrá que esa información era falsa, que se urdió a partir de la grabación del restaurante La Camarga de Barcelona y que la policía patriótica la utilizó para construir pruebas falsas. Con la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014, ese año se acelera el proceso independentista y por lo tanto también aumentan las actuaciones de la policía patriótica. Esto afecta de pleno a Andorra y a sus bancos, ya que el gobierno tiene la creencia de que la familia Pujol, la cúpula independentista y empresarios catalanes tienen allí guardados centenares de millones de euros. Dicho de otro modo, los servicios secretos españoles creían que Andorra era donde estaba depositada la fuente de financiación de los movimientos independentistas que podían atentar contra la unidad territorial de España. Es más, en los papeles secretos de la Operación Cataluña, los informes de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior llegaron a dejar por escrito que en banca privada de Andorra el independentismo tenía hasta 1.800 millones de euros. Aquel 2014, los presupuestos de Andorra fueron de 300 millones de euros. Esta cifra de 1.800 millones de euros equivale a decir que la BPA tenía solo en cuentas de clientes independentistas el equivalente a 6 veces el presupuesto del país, una cifra pues totalmente desmesurada. Por cierto, este fragmento pertenece a una nota escrita el 1 de julio de 2014, es decir, a 4 meses de la celebración del 9N. Estas notas llegaban directamente a la mesa del ministro del Interior. Quizás por ello, cuando se empezaron a filtrar, el juez de la Audiencia Nacional Española, Manuel García Castellón, les dio el mismo rango que cuando un caso está bajo secreto de sumario. Durante meses, pues, la policía patriótica inició unas razias por los distintos bancos de Andorra en busca de estas cuentas corrientes supuestamente ocultas. Lo hizo con el permiso, el apoyo o la participación de varios estamentos oficiales españoles como el Ministerio de Hacienda, por aquel entonces dirigido por Cristóbal Montoro, o el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente. Hasta Mariano Rajoy estaba al corriente, como demuestra una grabación de la policía patriótica. Se refieren a él como el asturiano. Oye, bueno, la visita de la cita con el asturiano fue brevísima. Y te digo una cosa, prohibición absoluta y tal, por lo tanto tú no sabes nada. Bueno, no me jodas. También tuvo un papel importante la Embajada de España en Andorra. Todos los bancos del Principado quedaron afectados por esta investigación a la desesperada. Morabanc, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra, Adbank y sobre todo la banca privada de Andorra, la BPA, porque es ahí donde se cree que la familia Pujol y los demás líderes tenían dinero. En esta investigación hay varios momentos clave. Uno de ellos fue cuando un comandante de la Guardia Civil, Basilio Luis Sánchez Portillo, trasladó una documentación sesgada sobre la BPA ante la FinCEN. La FinCEN es la autoridad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de investigar mundialmente el blanqueo de capitales, así como la financiación de grupos criminales internacionales. Es muy poco habitual que un cuerpo policial que no es de Estados Unidos como el español denuncie a una entidad bancaria que no operaba con dólares sino con euros como la BPA y Banco Madrid. Existe otra muestra de esta opacidad. En todo momento, Basilio Luis Sánchez Portillo actuó con un nombre falso, el de Alfonso Ruiz. Lo admitió la propia Policía Nacional Española. Al cabo de unos años se ha sabido que la información que la policía española llevó a este poderoso organismo internacional fue manipulada, llena de inconcreciones y en algunos aspectos falsa, como cuando acusaron a los directivos de la BPA de cobrar para facilitar el blanqueo. 10 años más tarde, ni en Andorra, ni en España, ni en Estados Unidos ha habido una sola acusación formal en este sentido. En España, el departamento que hace lo mismo que la FinCEN se llama SEPBLAC, es decir, el Departamento del Banco de España que investiga el blanqueo de capitales. En marzo de 2014, el SEPBLAC abre una investigación contra Banco Madrid, filial española de banca privada de Andorra. Lo acusa de blanqueo de capitales y hacen evidente la advertencia de intervención.
Ahora se ha sabido en papeles y grabaciones que esta inspección de Banco Madrid, iniciada en marzo de 2014, llegó tras una reunión del director de este ente, Juan Manuel Vega, con un inspector de policía, Marcelino Martín Blas, uno de los integrantes de la llamada Policía Patriótica. En los papeles que se han destapado recientemente sobre las actuaciones de esta Policía Patriótica, se acredita que los intentos de encontrar las cuentas bancarias de la familia Pujol en Andorra están resultando infructuosos y el grupo recomienda aumentar la presión hacia las autoridades financieras andorranas. En junio de 2014 se produce un factor clave en toda esta historia. Un inspector jefe de la policía española, Celestino Barroso, se presenta en la sede de Banca Privada de Andorra y amenaza de forma directa a sus responsables. El policía, que se presenta como agregado de Interior de la Embajada Española de Andorra, le dice a Joan Pau Miquel, director general de Banca Privada de Andorra, que el Banco de España intervendrá el Banco Madrid y que hay un banco norteamericano dispuesto a hacerse cargo. Pero el mismo policía asegura que si la BPA hace lo que tiene que hacer, eso no pasará. El momento que quedó registrado es este. Yo he aportado un mensaje de Madrid. Sí. Me han dicho que le comunique, en principio era al señor Higinio, al señor Ramón, eran mis interlocutores que Madrid me había indicado, pero bueno, he dicho a Higinio, me dice que comunique los reportes también. Entonces me han dicho que el Banco de España, que le comunique lo siguiente: el Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y se le van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a hacerse con el banco. Cuando el Banco de España se cargue actual, lo han dicho. Pero me han dicho que le transmitan que eso depende de ustedes, el que se quede en nada, que se para la inspección y que todo siga como está en la actualidad, siempre y cuando ustedes accedan a algo que yo no sé. ¿De qué se trata? Y usted es el inspector, embajada de España, sí. Es policía. Sí, yo soy inspector jefe de policía. Inspector jefe de policía. Del Cuerpo Nacional de Policía. Sí. Estoy aquí, soy el agregado de Interior, embajada de España. Esto no es una misión muy mía, pero bueno. Pero entiendo que es oficial, o no. ¿Tiene un carácter oficial todo esto que está diciendo? O... Vamos a dejarlo entrecomillado. Ya. ¿Y con quién me tengo que ver? ¿O con quién? Yo, si ustedes, yo se lo he comentado ahí a Higinio, yo particularmente, yo que no sé más, que no sé, aunque quisiera no sé, que no sé más. No sé esa frase, que el Banco de España se va a cargar Banco Madrid y que hay americanos dispuestos a hacerse cargo una vez que el Banco de España le dé el hachazo, hay que meter al americano y se va a hacer cargo. Y que todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan que está en su mano pararlo. En su mano. ¿Qué se le va a pedir? No lo sé. Yo le he dicho a Higinio, digo, hombre, yo, particularmente, desde mi punto de vista, hablar no cuesta nada. Que luego sobre la mesa se planta una serie de papeles y la inspección esta famosa que me han dicho a mí, que luego no se puede llevar a efecto porque hay un antefecto de forma o lo que fuere, y no al lugar, pues me levanto a la mesa y me voy. Que me plantean la situación y que es real y que lo que me piden es perfectamente factible o que no hay ningún problema y que no puedo paralizar o que una cosa u otra, pues hablar no cuesta nada. Si tenemos tiempo de decirnos de la mesa, señores, esto que usted me cuenta es una bolinga, yo no me interesa este asunto, yo sigo en mi ritmo y ustedes lo que me piden, o al contrario, muestran papeles de que el Banco de España le va a sacudir y que ustedes pueden evitar esa sacudida haciendo lo que se le pida, que no sé qué será. La amenaza es muy grave por varios motivos, pero el peor de todos es que se trata de un ataque a la soberanía nacional de Andorra, porque es una actuación oficial de un cuerpo policial extranjero en territorio andorrano. Esta amenaza se repite en Madrid al cabo de unos días. El propio Marcelino Martín Blas, cabecilla de la Operación Cataluña, le repite la advertencia a Joan Pau Miquel en una reunión presencial en un hotel de la capital española. Según la querella que más tarde Miquel interpondría contra la Policía Patriótica, en aquel momento el alto mando policial le dijo que España estaba en guerra contra el independentismo y que le tenía que facilitar a toda costa los datos bancarios de 3 líderes políticos: Artur Mas, Jordi Pujol y Oriol Junqueras. El 7 de julio de 2014, El Mundo publica en portada una captura de pantalla apócrifa con los supuestos números de cuentas bancarias de la familia Pujol. Es lo que se conoció como el famoso pantallazo, pero nunca se demostró ni su veracidad ni su autoría.
Más tarde se supo que 6 días antes, el 1 de julio, esa misma captura de pantalla estaba en un informe de la Policía Patriótica donde se añadía que el documento se había conseguido bajo extorsión. Por lo tanto, el documento falto de validez tardó menos de una semana en pasar de un grupo parapolicial a los medios de comunicación españoles. El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol confiesa. Dice que ha regularizado con la Hacienda española un dinero que tenía en el extranjero desde los años 80 y que era fruto del legado que su padre había transmitido a sus hijos para que tuvieran unos ahorros fuera de España en caso de que él fuera encarcelado por su actividad política, que se remonta a los años 60. Nunca cita a Andorra. En enero de 2015 se produce un hecho histórico en la relación entre España y Andorra. Por primera vez, un presidente español hace una visita oficial al Principado. Mariano Rajoy realizó una estancia de un solo día en la que se reunió con el entonces jefe de gobierno de Andorra, Toni Martí. Nunca se dijo oficialmente si uno de los temas tratados en el encuentro fue la situación de la BPA. El 10 de marzo de 2015, la FinCEN, el organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emite una nota en la que acusa a la BPA de blanqueo de dinero. El gobierno de Andorra, que estaba en plenos trámites para salir de todas las listas de paraísos fiscales internacionales, interviene en la BPA de forma fulminante. Unas horas después, el gobierno hace lo mismo con Banco Madrid y lo justifica porque en Andorra había intervenido la entidad matriz, la BPA. La intervención de la rama española de la entidad la ordenó el que era ministro español de Economía, Luis de Guindos, que entonces era candidato a directivo del Banco Central Europeo. A raíz de todo esto, Banco Madrid y Banca Privada de Andorra acabaron liquidadas. Al cabo de pocos días estuvieron gestionadas por los respectivos estados y en la práctica, por lo tanto, la policía española, por ejemplo, obtuvo los datos hasta ahora privados mediante el vaciado de los discos duros. Este vaciado se hizo sin limitaciones ni controles y, por lo tanto, sin dirimir si los datos se obtenían de clientes de Banco Madrid y pertenecían también a clientes de la BPA. Este simple hecho representa también otro atentado a la soberanía de Andorra, porque no se respetaron los tratados internacionales vigentes. Otra consecuencia de esta intervención y liquidación de la BPA y Banco Madrid es que las 700 personas que trabajaban en las entidades se quedaron en paro y los accionistas perdieron sus inversiones. En el mes de mayo de 2015, en Cataluña, había convocadas elecciones municipales. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, lo tenía todo de cara para volver a ganar las elecciones en nombre de Convergència. La Policía Patriótica y El Mundo repitieron la operación de 2012 hecha con Artur Mas y unas semanas antes publican una noticia falsa sobre la supuesta existencia de cuentas bancarias de Trias en Andorra. Aunque desde el primer momento Trias lo desmintió todo. No tengo ni he tenido ninguna cuenta corriente ni en Andorra ni en Suiza. Y además, esta noticia que sale es absoluta, pero absolutamente falsa, ¿no? Por tanto, pues voy a actuar con toda la contundencia, absolutamente toda la contundencia, haciendo una querella contra el medio que ha publicado esto, ¿no? Y además, insisto, ¿no? Este tipo de noticias, si salen de alguna parte, pues se habrá de esclarecer de dónde sale y quién hace correr estos bulos. Porque esto hay gente que está en el mundo de los negocios, yo no estoy en ninguno de estos mundos, ¿no? Y por tanto, pues no estoy dispuesto en absoluto a que se propaguen cosas que son absolutamente falsas. Y voy a actuar con toda la contundencia que pueda, ¿no? Hoy mismo voy a presentar una querella contra este periódico. ¿Cómo se siente, señor Trias? Indignado. Acabo de pasar a la sección de los indignados. Indignado. Y creo que es una vergüenza. Y le voy a añadir una cosa. Después de salir a Antena 3 y hablar con el director del Mundo, aún estoy más indignado. ¿Por qué? Porque dice, hombre, esto de que son inocentes lo dicen todos, ¿no? Esto también lo decía el señor Pujol. Pues no admito ningún tipo de comparación ni ninguna situación de este tipo. Yo soy Xavier Trias y no admito de ninguna manera de que la gente juegue con mi honestidad. Y aunque se demostró que todo era inventado, Convergència perdió las elecciones.
Es decir, en resumen, en aquellos años oscuros, la actuación de la Policía Patriótica Española, las cloacas del Estado, consiguió condicionar dos elecciones. En 2012 impidieron una mayoría absoluta de Artur Mas que preveían todas las encuestas y en 2015 evitaron una victoria también pronosticada en las encuestas de Xavier Trias, también de Convergencia, en el Ayuntamiento de Barcelona. La obsesión para encontrar cuentas de Mas, Trias y también de la familia Pujol a cualquier precio se llevó por delante a Banca Privada de Andorra y su filial Banco Madrid. Como bien resumió el alto cargo del Gobierno y del Banco de España, Jaime García Legaz, la BPA pagó los platos rotos de una trama superior. Bueno, pues porque la señal de alarma que dio el Tesoro americano fue muy fuerte y el Gobierno de Andorra decidió pecar de exceso de intervención a pecar por defecto de intervención para lanzar una imagen de Andorra ya no es un paraíso fiscal, Andorra ya no es un paraíso de delincuentes, Andorra no es un paraíso de blanqueo. Un chivo expiatorio. Exacto. Interviniendo este banco, quizás fuera la manera de, por un lado, de España apoyar el cambio en Andorra y de Andorra demostrar que ellos estaban dispuestos a hacer el cambio. Exacto. Esto es exactamente así, sobre todo porque esa intervención se hace justo cuando Andorra estaba negociando el convenio para evitar la doble imposición entre España y Andorra. Y eso animó mucho al Gobierno de España a firmar ese convenio, porque mira, Andorra decía, mira si somos serios que hemos intervenido un banco y uno de los 4 bancos más importantes y lo hemos cerrado. Necesitaban algo fuerte para demostrar que eran serios. De estos hechos ahora hará 10 años. Pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué sucedió después de las actuaciones de la Policía Patriótica Española y de la intervención de Banca Privada de Andorra? Nadie ha asumido las responsabilidades políticas ni judiciales por el caso. En España no ha habido ni una sola división, ni una sola condena, ni por la Operación Cataluña, ni por lo tanto, tampoco por los daños causados por la intervención precipitada y fulminante de la BPA, hecha, como quedó demostrado, bajo presión de policías españoles en territorio andorrano. Eso sí, en febrero de 2016, con la intervención ya realizada y el daño ya causado, la FinCEN hizo algo inédito. Retiró de su web la nota que en el año 2015 provocó la caída de la BPA y Banco Madrid. Este organismo nunca ha dado explicaciones de ninguna de las dos cosas, ni de la publicación de la nota, ni de su retirada un año después. Tampoco ha tomado ninguna medida sancionadora ni ha formalizado ninguna acusación. Ha habido, eso sí, una auténtica inundación de querellas judiciales cruzadas. Desde la intervención del Tesoro norteamericano, en los juzgados andorranos se han acumulado centenares de procedimientos judiciales relacionados con el caso, de los cuales solo se ha juzgado uno y no se ha redactado la sentencia de ninguno. La complejidad de los diferentes casos hace que la instrucción sea muy lenta y que la situación sea de bloqueo y de saturación. Los expedientes se tramitan por separado, pero la sensación es que el conjunto supone una especie de causa general contra la BPA que de manera individual ha acabado siendo una investigación prospectiva contra los accionistas y los empleados de la BPA. Ahora bien, con respecto a su resolución, al ritmo actual, la sesentena de causas pendientes se podrían resolver no en años, sino en décadas. Como muestra de ello, el ejemplo más reciente es que el principal caso, la causa general contra la BPA, se tenía que sentenciar en octubre de este 2024 y la resolución se ha pospuesto hasta como mínimo julio de 2025. Para colmo, la sentencia puede suponer una carga muy cara para las arcas públicas de Andorra, ya que los responsables de la BPA le exigen a Andorra 365 millones de euros en concepto de perjuicios. El presupuesto del Principado de Andorra para 2024 preveía un gasto corriente de 616 millones de euros. Es decir, en caso de victoria de los antiguos responsables del banco en los tribunales, la Administración de Andorra tendría que destinar más de la mitad de sus gastos anuales a indemnizar a un solo banco. Por cierto, en estos 10 años, Andorra ya lleva gastados 24 millones de euros solo en costas judiciales y de asesoramiento legal.
En España también ha habido una batalla judicial. El director general de la BPA, Joan Pau Miquel, presentó una querella contra la cúpula del Ministerio del Interior español que creó, consintió y promovió la Policía Patriótica y que lo amenazaron directamente. Esta querella todavía no se ha resuelto, pero en España ya todo el mundo sabe que el responsable de la Operación Cataluña y de dirigir la Policía Patriótica es Jorge Fernández Díaz, aunque... El ministro no sabe nada. El ministro no sabe nada. Está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, no hablaría en estos términos. Está claro, ¿verdad? Por eso yo negaré incluso bajo tortura no ha existido. En España sí se han celebrado y sentenciado juicios como, por ejemplo, el que se hizo contra Banco Madrid por blanqueo. El SEBLAC, ese departamento del Banco de España que lo había acusado de este delito, admitió que no había habido blanqueo de capitales. La sentencia fue absolutoria. Inmediatamente después, los accionistas de Banco Madrid pidieron al Estado español una indemnización de 142 millones de euros. Esto todavía está pendiente. En Andorra, el litigio entre el gobierno y los antiguos accionistas de la BPA se ha llegado a calificar de batalla campal. A mi em sembla que des del 2015 fins ara això ja ha durat massa, no? Però això ha durat massa perquè la justícia deu tenir els seus ritmes i perquè aquí s'ha armat una batalla campal que no és bona per Andorra. Esta batalla campal continúa y también ha supuesto un obstáculo en la negociación que se mantiene con la Unión Europea para algún día alcanzar un acuerdo de asociación con este organismo continental. En España, el 1 de junio de 2018, el socialista Pedro Sánchez ganó una moción de censura contra el presidente español Mariano Rajoy. Desde entonces, Pedro Sánchez ha revalidado la presidencia en las urnas, pero en 2023 la alcanzó después de pactar con dos partidos independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Una de las condiciones que impusieron las dos formaciones para la investidura de Pedro Sánchez fue que el Congreso abriera una comisión de investigación sobre la Operación Cataluña y la Policía Patriótica. El presidente español fue más allá y reconoció de manera explícita su existencia. Primero, en mayo de 2022. Con este gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales. Y ahora con una comisión que está en marcha y en la que se prevé que declaren Mariano Rajoy, el ministro Jorge Fernández Díaz, así como los policías que montaron la extorsión contra banca privada de Andorra. Alguno de ellos, como Eugenio Pino, director operativo de la policía, ya ha pasado por ella y ha reconocido la existencia de esa trama y ese modo de hacer. ¿Y por España lo haría todo? Sin duda. ¿Todo es todo? Ya me lo volvió a preguntar y le dije, todo es todo. En esta comisión también está previsto que comparezcan las víctimas, es decir, entre otros, Artur Mas, Xavier Trias y los responsables de la BPA. Pero las consecuencias que tengan estas comparecencias serán exclusivamente políticas o mediáticas. Judiciales no, porque desde junio de 2024 en España está en vigor la ley de amnistía que pretende poner el contador a cero entre las partes. Esta ley de amnistía también está consiguiendo archivar y dejar sin efecto las causas judiciales cruzadas que existen entre independentistas y representantes del Estado español, ya sean policías, políticos o jueces. Igual que en el Estado español, en el Principado de Andorra también han surgido iniciativas para promover esta vía y llegar a un acuerdo que permita acabar con esta batalla campal y poner fin a las acusaciones cruzadas. Este 2024 se han cumplido 10 años de las primeras amenazas policiales españolas y, por lo tanto, en 2025 ya hará una década de la intervención. Las consecuencias todavía se arrastran con auditorías a clientes, accionistas y trabajadores que, por cierto, no están aportando ninguna información relevante. Los partidarios de este acuerdo de pacificación consideran que solo poniendo el contador a cero se podrá dejar atrás esta página negra en la historia de Andorra, que, eso sí, se escribió en un despacho de Madrid.